Los judíos sefardíes holandeses desempeñaron un papel importante en la trata desde Curazao. Poseían excelentes contactos con cristianos nuevos portugueses, tanto en el Caribe como en Brasil. También participaron en empresas administradas por conversos, con sede en Ámsterdam. En 1702, más de un tercio de la riqueza de la isla, de Curazao, pertenecía a los aproximadamente 600 miembros de la comunidad judía sefardí holandesa que habitaban la isla. La importancia del tráfico dentro del propio continente africano, de un significado de envergadura nada desdeñable, siendo que en los últimos años del siglo XVII el sultán Mulay Ismail organizó en los territorios que hoy conforman Marruecos un ejército de esclavos de unas 200.000 unidades. Cierto que en el mismo también formaban esclavos europeos y españoles, pero el aporte que al mismo hacía la piratería era irrelevante en el cómputo total. Y esa actividad era seguida a sí mismo por otros poderes en el mundo musulmán. Los holandeses abrieron en Benín nuevas factorías, de las cuales destacaron por su importancia Popo, Ayada Yaquim, Ofra y Ouida. En total, las factorías fijas instaladas en África para la recepción de esclavos alcanzaron el número nada desdeñable de 66, de las cuales eh, para la, 40 eran inglesas y el resto eran portuguesas, holandesas, francesas y danesas. A ellas se añadirían posteriormente las detentadas por los Estados Unidos, siendo que el desarrollo de esas factorías durante los siglos XVI a XIX propició que Inglaterra, Estados Unidos, Francia o Países Bajos se alzaran como primeras potencias mundiales. Y la población africana no era ajena a ese crescendo. En el siglo XVII, los tratantes del pueblo Efik, que hablaban y vivían, habían avanzado hacia el sureste por esos ríos, según la leyenda, debido a una disputa acerca de un hacha. Cuando de pescadores pasaron a convertirse en mercaderes de esclavos, entre otras cosas, fundaron una poderosa hermandad comercial llamada Egbe. Pero el hecho merece alguna cita más. La anterior era de Euctomas y esta también es de Euctomas. En 1730, Francis Moore, un experimentado tratante inglés que había sido factor de la RAC en Fort George, en el río Gambia, describía cómo los mandingos, los intermediarios en la trata de la región, llevaban a la costa esclavos en número de 2000, que dicen han sido capturados en la guerra y comprados a los distintos príncipes que los hacen prisioneros. Y si entre los tratantes blancos se hacían destacar algunos nombres, algo similar pasaba con los tratantes de raza negra. Hacia 1740, Ebo Onsah, antiguo esclavo de la tribu Efik, era uno de los principales suministradores. Pero eran múltiples las tribus que se encontraban involucradas en la caza y el comercio de esclavos. Los Efik, los Ibas, los Soños, los Ashanti, los Luanda, los Wolof, los Zambo, los Mandingo. Era una actividad que canalizaba hasta las factorías europeas auténticos ríos de esclavos. La guerra era método habitual para el abastecimiento y todos los pueblos la practicaron. Así el historiador Ngou africano nos dice que entre los africanos de África Central la principal finalidad de las guerras fue la captura de esclavos. Los vencidos de una batalla se retiraban en desbandada, perseguidos por los vencedores, que capturaban prisioneros de guerra y mataban a los viejos. Después de esta persecución, los vencedores se regresaban a su pueblo con las presas, gritando la victoria. Cada soldado presentaba su captura y tenía que ofrecer al rey una parte. Los prisioneros eran después vendidos a los europeos. Según Propiart, en el siglo XVIII, la trata era todavía la actividad principal del reino de Loango. Esos esclavos eran esencialmente prisioneros de guerra que se vendían en el mismo campo de batalla o a veces en la costa, no directamente a los europeos, sino a unos intermediarios designados por el rey. Brutal era en sí el tráfico, pero es difícil señalar en qué punto es más brutal. Si la demanda lo era, la oferta no quedaba atrás, hasta el punto que los cazadores de esclavos no dudaban en poner en el mercado del tráfico aquello que tenían más a mano. De hecho, el rey de Benín llegó a vanagloriarse de ser quizá el mayor suministrador de esclavos de los traficantes ingleses.
El capitán Phillips, dice Hugh Thomas, recordaba en 1694 que el rey de Ouida, a menudo cuando hay gran escasez de esclavos y no puede proporcionarlos de otra manera a los buques, vende a 300 o 400 de sus esposas para completar el número. Pero, si cabe, no era esa la mayor de las barbaridades. Señala Hugh Thomas que a principios del siglo XVIII, también en Benín, el visir del reino hacía que sus visitantes se lavaran los pies en una gran vasija de cobre antes de asistir, por ejemplo, a un festín de ñame animado con sacrificios humanos. Con estas formas, la costa de los esclavos que ocupaba el Golfo de Guinea era a finales del siglo XVII el lugar de embarque de la mitad de los esclavos sacados de África con destino a América, alrededor de 16.000 anuales. Y ese crecimiento necesariamente tuvo reflejo en la España americana, donde muy a pesar de las leyes que impedían la navegación a mercaderes extranjeros, las asociaciones piráticas, generalmente británicas, llevaban a cabo incursiones de todo tipo en las que no faltaba la que significaba un alto porcentaje de su actuación. ¿Cuál era? El tráfico ilegal de esclavos, siendo que sobre todo durante los siglos XVII y XVIII, holandeses e ingleses llevaron a cabo un importante comercio ilegal en el Caribe y hasta en el Río de la Plata, donde el tráfico ilegal llegó a representar el 2000% de las licencias. En 1701, la Compañía Francesa de las Indias obtiene un asiento para transportar negros a América Española y por un número indeterminado de años, en lo que sería conocido como Período Francés, y que terminó su irregular vida con el asiento que en 1713 impuso Inglaterra como resultado de la Guerra de Sucesión y que daba el monopolio por un periodo de 30 años, siendo que el negocio sería subrogado por Inglaterra a la South Sea Company, sociedad por acciones que había sido creada al efecto y cuyo accionista principal era Robert Harley, conde de Oxford. El leonino Tratado de Utrecht daba a Inglaterra, además, la posesión de Gibraltar y de Menorca y la condición de nación más favorecida. Ello daría lugar en 1715 a que Ricardo O'Farrill estableciese en La Habana la primera factoría para la venta y entrada de esclavos, al tiempo que Portugal transportaba grandes cargamentos de negros a Minas Gerais, en Brasil. Si te ha gustado el vídeo, dale me gusta, difunde y suscríbete al canal.